Durante una reunión interreligiosa, mientras estaba vivo, el Papa Francisco dijo que todas las religiones representadas en esa reunión conducen a un mismo Dios. Yo opino distinto. Si una religión gira en torno al culto a una criatura o a un objeto, esa religión conduce al negocio basado en los ídolos. De alguna u otra manera te van a pedir dinero, porque necesitan de tu esclavitud, de tu sometimiento, de que te inclines, de que aceptes dogmas sin respetar la lógica, la coherencia o la razón o la ciencia. Entonces, esa es mi opinión. ¿Ya? No todos los caminos buscan tu dignidad, porque cuando alguien quiere que te inclines ante algo o ante alguien, ese quiere tu humillación, no ante Dios, sino ante los seres que con esa excusa buscan que los ídolos sean tratados como ídolos. No importa la forma del objeto. Si alguien te pide que te arrodilles ante ese objeto en señal de reverencia, ya estás en el camino de la idolatría, no en el camino del Dios invisible que no necesita objetos para que tus oraciones a Él sean escuchadas. O sea, es absurdo que alguien te diga que debe rezar inclinado ante cierto objeto, o postrado, o dando reverencia a cierta criatura, llámese pared, cubo, estatua, imagen o libro, para que Dios se complazca y oiga tus plegarias. Si Dios es todopoderoso y nadie se puede esconder de Él, no tiene sentido decir que si yo hablo en algún lugar distante hacia Él, Él no me va a escuchar, porque si está en todas partes, puede oírme, esté donde esté, sin necesidad alguna de templos o de objetos. ¿Ya? Usen la lógica. Yo, cuando desmiento a estos tipos, uso sus propios argumentos contra sus dogmas, sus propios argumentos. Ellos dicen que Dios nunca se equivoca. Entonces, si Dios nunca se equivoca y Dios alguna vez dijo ojo por ojo, diente por diente contra el malvado, ¿por qué va a anular eso para decir ofrece la otra mejilla, ama al enemigo? ¿Vieron? Si Dios no se contradice, el que se contradijo fue aquel imperio que dijo convertirse a su camino, cuando en realidad convirtió los textos de su camino en un montón de textos afines a Roma. Lo que ellos querían era que todos los caminos religiosos conduzcan a los intereses del Imperio Romano. Por eso hoy su César se reúne con otros representantes de las religiones del mundo que tienen algo en común. Todas te piden que te arrodilles o te postres ante un objeto. Llámese pared, cubo, cruz, estatua, etcétera, etcétera. Eso quería decirles. La justicia nunca deja de ser justicia. Si ayer ojo por ojo contra el malvado, diente por diente contra el malvado, era justicia, sigue siendo justicia hoy y seguirá siendo justicia mañana. Porque darle a cada uno lo que se merece es justicia. ¿Ya? Y el malvado que ataca, el que quita una vida con injusticia, merece vida por vida, ¿no? Ese castigo. El ojo por ojo, ese castigo. ¿Entiendes? Eso es lo que merece el malvado, eso es justicia. Ahora, el sistema suele hacerse llamar justicia, ¿no? El sistema legal no significa necesariamente justicia. Así que no se dejen confundir con esas expresiones de llevaron a los criminales ante la justicia. No, llevaron a los criminales ante el sistema legal vigente, que no necesariamente es justicia. Saludos desde Lima, Perú. Visita mi página web antibestia.com.